Matemáticas en la comunicación. Vídeo 3.4. Códigos correctores de errores. En este vídeo continuamos con el tema de los errores, centrándonos ahora en los códigos correctores. Como hemos visto en los vídeos anteriores, uno de los problemas importantes en la transmisión o el almacenamiento de la información es el de los errores que se producen. Para paliar este problema, la información se codifica antes de enviarla o de almacenarla. Para ello se utilizan códigos detectores de errores que permiten hasta cierta capacidad detectar que se han producido errores, y códigos correctores que además pueden corregirlos. En el vídeo anterior tratamos ya los códigos detectores, en este nos dedicamos a los correctores. La idea en la que se basan estos códigos correctores es muy simple: añadir información redundante a los datos originales y usar esa redundancia para recuperar la parte corrompida de esos datos. De hecho, esto es algo que hacemos corrientemente en el idioma. Si en un texto que estamos leyendo viéramos escrita la palabra recuperar, automáticamente asumiríamos que hay un error y que la palabra correcta, la que debería estar, es recuperar. Esto es porque en esa palabra hay redundancia. Aun sin la letra E escrita en su sitio, las restantes nos permiten identificar la palabra correcta. Y hay una sola palabra con sentido en el idioma español, en el código que estamos usando, que sea parecida, cercana a la que está escrita. Claro, esto sucede con esa palabra, con otras no. Por ejemplo, si lo mismo hubiera ocurrido con la palabra para, que hubiera aparecido como pora, sabríamos que hay un error, puesto que esa palabra no existe en castellano, no está en el código, pero no sabríamos descodificarla, porque hay varias palabras parecidas a la misma distancia que sí tienen sentido, y no sabemos por cuál de ellas decidirnos. La redundancia en el idioma castellano no está repartida de manera uniforme en todas las palabras, en unas hay mucha y en otras poca. De hecho, hemos asumido que es la segunda letra la que nos correcta, pero podría ser otra. A priori no sabemos en qué letra está el error, ni siquiera si hay uno solo o varios. En el caso de los códigos correctores, las ideas son similares. Vamos a añadir redundancia a los datos, pero de manera sistemática, de forma que todas las palabras codificadas sean muy diferentes, estén bastante separadas unas de otras, pero todas, de manera uniforme. ¿Cómo vamos a fabricar esa redundancia? Mediante cálculos matemáticos con los datos del mensaje fuente. Por supuesto, para poder hacer operaciones con los datos del mensaje fuente, sobre el alfabeto fuente debe existir alguna operación. En términos matemáticos, digamos que debe ser al menos un grupo. El alfabeto más habitual es el binario, F2, es decir, Z sobre 2Z, que ya vimos en el vídeo 1.4. Otros alfabetos posibles y utilizados son los Z sobre MZ. Por ejemplo, Z sobre 27Z lo tratamos cuando hablamos del código de César. Y otros alfabetos muy usados son los cuerpos finitos FQ. En todo caso, si no conocemos estos objetos o no queremos tratar con ellos, podemos quedarnos con el binario y todo funciona igual. Recordemos, lo hemos visto ya muchas veces, que el alfabeto binario F2 permite no una, sino dos operaciones, suma y multiplicación, que son las que aparecen en la imagen. Es un cuerpo. Estamos hablando de códigos y codificaciones y en realidad no hemos dicho lo que son. Claro, que ya definimos esos conceptos en vídeos anteriores, en el vídeo 1.1 por ejemplo, pero vamos a recordarlo. Partimos de un mensaje fuente que vamos a codificar. Ese mensaje está escrito en un cierto alfabeto. A, digamos binario, el que sea. Codificar significa dar la codificación de cada uno de los símbolos de ese alfabeto fuente. A veces, en lugar de codificar estos símbolos de uno en uno, los tomamos en tandas de a varios, de 2 en 2, de 3 en 3 o de K símbolos a la vez. El código es el conjunto de las codificaciones de todos esos símbolos. Cada una de esas codificaciones, cada uno de esos elementos, es una palabra. Decimos que el código es en bloque si todas las palabras tienen la misma longitud. Están formadas por el mismo número de símbolos. Los códigos correctores son habitualmente códigos en bloque. ¿Por qué? Pues porque así, de haber un error, queda acotado en un bloque y no afecta al resto del mensaje. Vamos a ver todo el proceso mediante un ejemplo, que quizás es la forma más fácil de entenderlo. Tenemos una secuencia de datos que es binaria y queremos protegerla contra errores. Para ello la codificamos. Lo primero que debemos fijar es cuál va a ser la codificación que vamos a usar. Hay muchas posibilidades, podemos hacerlo como queramos, pero siempre añadiendo información redundante que separe las palabras del código.
Digamos que hemos decidido que vamos a hacer lo siguiente. Troceamos el mensaje en tandas de 4 bits y codificamos cada tanda de 4 añadiéndole 5 bits más, que vamos a llamar F1, F2, C1, C2, T. Estos 5 bits los calculamos del modo siguiente. Colocamos los 4 bits de datos en una tabla 2×2 y sumamos. Sumamos en binario, módulo 2, con la tabla de sumar que vimos antes. F1 es la suma de la primera fila, F2 de la segunda fila. C1 y C2 son las sumas de la columna primera y segunda, y T es la suma total de los 4 bits. Esta regla la aplicamos a cada una de las tandas de 4 bits del mensaje fuente que teníamos. Por ejemplo, la primera tanda era 1101, pues operando, las sumas son 01101, la palabra codificada la obtenemos añadiendo a los datos 1101 los bits redundantes que hemos calculado, 01101. Esta es la palabra codificada que es la que se transmite. Hay 16 posibles tandas de 4 bits. Las codificaciones de esas 16 tandas forman el código que estamos usando. El código tiene longitud 9, pues cada palabra codificada contiene 9 bits, y un total de 16 palabras. ¿Y para qué nos ha servido codificar así? Pues para separar las palabras. Si miramos las dos primeras tandas del mensaje que teníamos, originalmente eran 1100 y 1101. Solo se diferencian en un bit, el último. Un solo error hace que el receptor confunda una con otra. Pero sus codificaciones son mucho más diferentes, más distantes. Si miramos, se diferencian en 4 bits. Un error ya no confunde una con la otra. Podríamos detectar y corregir ese error. Ahora veremos cómo. En todo caso, queda claro que cuanto más diferentes, más distantes sean las codificaciones, es decir, las palabras del código, más posibilidades hay de poder detectar y corregir errores. ¿Y cómo medimos de forma precisa esa diferencia, esa distancia entre palabras? Pues mediante la distancia de Hamming. La distancia entre dos NUPLAs, de símbolos del alfabeto, es el número de posiciones en que son diferentes. Por ejemplo, la distancia entre 1100 y 1101 es 1 porque solo se diferencian en la última posición. La distancia entre sus codificaciones es 4 porque se diferencian en 4 posiciones, que son la 4, la 6, la 8 y la 9. Hemos dicho que queremos que las palabras del código sean muy distantes unas de otras. Se llama distancia mínima del código a la menor distancia entre dos de sus palabras. En nuestro ejemplo, calculando, dos palabras están por lo menos a distancia 4. La distancia mínima del código es 4. Cuanto más grande sea esa distancia, más errores corregimos. ¿Cuántos exactamente y cómo lo hacemos? Ahora lo vemos. En esencia, el proceso es el mismo que comentábamos antes cuando hablábamos del idioma. Se transmite una palabra codificada C y se recibe una NUPLA I, quizá con errores. Vamos a descodificar eso que hemos recibido. Lo hacemos por el principio de distancia mínima, es decir, descodificamos por la palabra del código más parecida, más cercana al vector recibido en la medida de Hamming. Para ello, evaluamos la distancia de I a todas las palabras del código y nos quedamos con la más cercana, si es única. Si no lo es, si hay varias igual de cercanas, como en el caso del idioma que ya vimos, no tenemos criterio para elegir una, no podemos descodificar. Con esta estrategia, si el código tiene distancia mínima d, con total seguridad podemos detectar hasta d-1 errores en cada palabra, puesto que con estos errores el vector recibido no puede estar en el código. Partimos de una palabra del código y la más cercana está a distancia por lo menos d. Y también, con total seguridad, podemos corregir hasta delta la parte entera de d-1 partido por 2 errores, puesto que las bolas de radio delta centradas en las palabras del código son disjuntas. Con delta errores, el vector recibido no se ha salido de la bola centrada en la palabra que verdaderamente se emitió, y está solo en esa bola y ninguna otra, porque, como hemos dicho, las bolas son disjuntas. Así, en el código de nuestro ejemplo, la distancia mínima era 4, luego siempre pueden detectarse hasta 4-1, 3 errores, y corregirse hasta 4-1 igual a 3 partido por 2, un error. Veamos el proceso en nuestro ejemplo. Tenemos la primera tanda de datos. La codificamos y la transmitimos.
El receptor la recibe, quizá con errores, y pueden haber pasado distintas cosas en la transmisión. Puede ser que no haya habido errores. Entonces se recibe lo mismo que se emitió, es decir, una palabra del código. Por tanto, lo primero que hacemos es evaluar si lo que se ha recibido está o no en el código. Si está, se da por bueno, y se extrae la información que contiene, que eran sus 4 primeros bits. Si se ha cometido un único error, evaluamos si la palabra está en el código. No está, puesto que es imposible que una palabra del código se transforme en otra con un único cambio, ya que 2 palabras del código están a distancia al menos 4 cambios. Sabemos entonces que ha habido algún error. Intentamos descodificar. Para ello evaluamos la distancia de lo que hemos recibido a todas las palabras del código. Hay una palabra a distancia 1, precisamente la que se envió, y es la única a esa distancia. Si hubiera 2 a distancia 1 de lo que se ha recibido, la distancia entre ellas sería 1 más 1, 2, pero al menos debe ser 4. Descodificamos correctamente por esa única palabra más cercana y extraemos la información. Veamos lo que sucede si ha habido más de un error. Primero, si ha habido 2 o 3 errores, digamos 3 en este ejemplo. Como siempre, evaluamos si lo que se ha recibido está en el código. Como antes, no puede estar porque ha habido 3 errores y las palabras del código están a distancia al menos 4. Sabemos, pues, que ha habido errores. Calculamos la distancia de lo que hemos recibido a todas las palabras del código. En este caso, las más cercanas son 4 palabras que están a distancia 3. No tenemos criterio para decidir entre ellas, luego no podemos descodificar, aunque sabemos que al menos ha habido 3 errores. Finalmente, si ha habido 4 o más errores, puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, si los errores son los que ponemos en la imagen, resulta que estos errores nos han pasado de una palabra del código, la que se emitió, a otra palabra del código. Así que cuando hagamos la prueba de ver si lo que hemos recibido está en el código, saldrá que sí, y lo daremos por bueno, equivocándonos. Eso es porque el código tiene una capacidad y con 4 errores la superamos. El código no funciona con tantos errores. Este mismo procedimiento permite descodificar cualquier código, pero tal como está, es poco usado en la práctica, porque es muy lento, computacionalmente muy lento. Debemos evaluar la distancia de lo que se recibe a todas las palabras del código, que pueden ser millones. Así que en la práctica se usan códigos cuyas palabras no estén tomadas, digamos, al azar, sino que tengan una estructura matemática, geométrica o algebraica adecuada, de manera que esa estructura nos permita acelerar los procesos. De todos esos millones de palabras, descartar automáticamente la mayoría e ir directamente hacia las posibles. Esta idea nos lleva en primer lugar a los llamados códigos lineales, que trataremos en los vídeos posteriores a este, y luego mucho más adelante a códigos más potentes y con más estructura matemática. Eso será después de ver las matemáticas necesarias para ello. Por el momento, esto es todo. Esperamos que este vídeo haya resultado interesante y hasta el próximo.